Eloine Ferreira y Pedro Oliveira se juraron amor eterno y durante 3 años vivieron como si el mundo no pudiera tocar lo que habían construido. Pero el destino pone a prueba incluso a las parejas más apasionadas. Y Vanessa, la mejor amiga de Eloine, siempre ha sido demasiado cercana para ser solo familia. Entre sospechas, mensajes misteriosos y celos silenciosos, el romance se convierte en una tormenta justo después del primer embarazo. Cuando todo se derrumbe, ¿podrá su amor prevalecer? Antes de continuar, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Así, siempre recibirán nuestras emocionantes historias. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Es un honor saber el alcance de nuestras historias. Eline sostenía su taza de té con ambas manos, observando la lluvia golpear la ventana de la cocina. 3 años de matrimonio y, sin embargo, esa extraña sensación en el pecho no la abandonaba. Pedro estaba en la oficina, trabajando hasta tarde otra vez. ¿O era realmente trabajo? Pareces preocupada, amiga, dijo Vanessa a sus espaldas, suave como siempre. Había llegado inesperadamente, como solía hacer, con esa sonrisa que Helen conocía desde los 7 años. Estoy bien, Van, solo estoy cansada. Helen forzó una sonrisa, pero su amiga ya se acercaba, poniéndole la mano en el hombro con ese gesto maternal que siempre la reconfortaba. Eline, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Vanessa se sentó a su lado, con sus ojos marrones fijos en los de ella. Solo quiero lo mejor para ti. Siempre lo he deseado. Y era cierto, ¿no? Vanessa había estado ahí en cada momento importante de su vida. Fue quien la consoló cuando perdió a su madre. Fue quien organizó la propuesta de matrimonio de Pedro. Fue quien la sostuvo de la mano cuando la prueba de embarazo dio positivo. Es solo que Pedro ha estado tan distante últimamente. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. A veces siento que está en otro lugar, ¿sabes? Incluso cuando está aquí conmigo. Vanessa suspiró profundamente, como si llevara un peso terrible. Ellen, no quería tener que decirte esto. Hizo una pausa dramática, con los ojos llenos de lágrimas, pero vi su coche aparcado cerca de ese hotel en la avenida Paulista el martes pasado, sobre las 22. A Helen se le encogió el corazón. ¿Estás segura? Nunca te mentiría, amiga mía, pero debe ser trabajo. No pienses en eso. Vanessa le apretó la mano, y Eline no pudo ver el brillo oscuro que cruzó los ojos de su amiga. Pete te quiere. Solo te lo digo porque prometimos no tener secretos jamás. Esa noche, cuando Pedro llegó, Eline fingió dormir, pero bajo las sábanas el corazón le latía con fuerza. La duda se había sembrado, y Vanessa, oculta tras una máscara de preocupación, sonrió en la oscuridad de su hogar, escribiendo el siguiente mensaje anónimo. El veneno ya corría por las venas de ese matrimonio. Pedro se ajustó la corbata frente al espejo del baño, preparándose para otro día en la oficina. Habían pasado 3 meses desde que Vanessa había empezado a visitarlos con más frecuencia. Para apoyar a Helen durante su embarazo, dijo, pero algo en esas visitas lo inquietó profundamente. Buenos días, cuñado. Vanessa apareció en la cocina sirviendo café como si fuera la dueña de la casa. Todavía dormía. Las náuseas matutinas la dejaban agotada. Buenos días, Vanessa. Pedro aceptó la taza, incómodo con su cercanía. Llegas temprano hoy. Vine a traer esos suplementos para Eline. Se acercó, bajando la voz. Pedro, ¿puedo hacerte una pregunta delicada? Él asintió, manteniendo la distancia. Eline se ha comportado de forma extraña contigo, distante. Los ojos de Vanessa buscaron los suyos, llenos de una preocupación que parecía genuina. Me ha estado contando algunas cosas, y estoy preocupada por ustedes dos. ¿Qué cosas? La voz de Pedro salió más áspera de lo que pretendía. Vanessa se mordió el labio con vacilación. Dijo que no está segura de si quiere quedarse en Brasil, que extraña Europa, los tiempos en que viajaba sola, y ahora con el bebé. Dejó la frase en el aire, venenosa e incompleta. Eline nunca me dijo eso. Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Claro que no te lo dije, Pedro. Tiene miedo de tu reacción. Vanessa le tocó ligeramente el brazo. Pero mereces saber la verdad. Mereces a alguien que te valore de verdad. Cuando Helen despertó una hora después, encontró a Pedro frío y distante. ¿Está todo bien?, preguntó, con la mano protectora sobre su vientre de 5 meses de embarazo. Sí. Él apenas la miró. Tengo que irme. Se quedó sola en la habitación, con lágrimas en los ojos.
¿Por qué se comporta así conmigo?, susurró al vacío. En la habitación de invitados, Vanessa lo escuchaba todo, con los auriculares conectados a la aplicación que había instalado en el teléfono de Helen para garantizar su seguridad. Cada palabra, cada suspiro, cada llanto alimentaba su meticuloso plan. Esa noche le enviaría otro correo electrónico anónimo a Pedro, esta vez con capturas de pantalla de conversaciones que ella misma había inventado. La red estaba casi completa. El teléfono de Pedro vibró a las 3 de la madrugada. Se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. A su lado, Helen dormía profundamente, con una mano sobre su ya hinchada barriga de 7 meses de embarazo. El asunto de correo electrónico lo dejó paralizado. Necesitas saber la verdad sobre tu esposa. Con manos temblorosas, Pedro abrió el mensaje. Lo que vio lo destrozó en segundos. Capturas de pantalla de conversaciones donde Line supuestamente planeaba salir del país con el bebé. Reservas de vuelos a Lisboa. Información de contacto de abogados especializados en custodia internacional. Grabaciones de audio donde una voz que parecía ser la suya hablaba de desaparecer, sin que él se diera cuenta. No, no puede ser, susurró Pedro, sintiendo que Billy se le subía a la garganta. Miró a su esposa dormida, la mujer a la que había jurado amar para siempre. ¿Quién eres realmente? Se levantó en silencio y se encerró en su oficina. Pasó el resto de la noche analizando cada expediente, cada prueba. Todo parecía auténtico, meticulosamente auténtico. Las fechas coincidieron con los días en que Helen decía estar demasiado cansada para hablar. Las horas coincidieron con los momentos en que dormitaba. Se va a llevar a mi hijo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Va a desaparecer con David y no lo volveré a ver. A las 6 de la mañana, cuando Helen se despertó, encontró que estaban preparando las maletas en la habitación de invitados. Pedro, ¿qué pasa? Le temblaba la voz. No finjas que no lo sabes. No la miró. Tengo pruebas, Elaine. Pruebas de todo. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué? A Helen le flaquearon las piernas. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. De tu fuga, de que planeabas robarme a mi hijo. Ahora la miraba, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Helen sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué escapatoria? ¿Qué historia es esta? Las lágrimas ya corrían por su rostro. No mientas más, gritó Pedro, y Eline retrocedió un paso, asustada. Nunca le había gritado. Lo tengo todo, Eline. Correos, entradas, conversaciones, todo. En ese momento, sonó el teléfono de Helen. Era Vanessa. Amiga, ¿qué te pasa? Siento que algo anda mal. Elaine, devastada y confundida, corrió a los brazos de la única persona en la que aún podía confiar. La sala olía a papel viejo y desesperación. Elaine estaba sentada junto a su abogado, con las manos temblorosas sobre su vientre de 8 meses y medio de embarazo. Al otro lado, Pedro evitaba su mirada, con la mandíbula tensa como una piedra. No puedo creer que hayamos llegado a esto, le susurró Helen a Vanessa, quien apretaba la mano con fuerza. Su amiga vestía de negro, la apoyaba, con los ojos rojos de tanto llorar por la situación. Lo sé, amiga, pero eres fuerte y estoy aquí. Vanessa le apretó los dedos. Vamos a demostrar que eres una gran madre y que Pedro se lo está inventando todo. El juez entró y el silencio inundó la sala como un sudario. El abogado de Pedro se puso de pie primero, presentando las pruebas de la supuesta fuga internacional. Cada documento era una puñalada en el corazón de Elaine. Pedro se sintió incómodo, como si él mismo presentiera que algo en esa historia no cuadraba. Sintió una opresión en el pecho. Mentira. Yo nunca. Intentó levantarse, pero una contracción repentina la tiró de vuelta a la silla. Oh, no, señoría. Mi cliente se encuentra mal. El abogado de Elaine hizo una señal de inmediato. Pedro la miró por primera vez ese día y sintió una opresión en el pecho. El dolor en el rostro de Helen era real, visceral. Conocía a esa mujer desde hacía 5 años. Era la misma que lloró viendo un anuncio de margarina. La misma que adoptó 3 gatos callejeros. ¿Cómo pudo? La audiencia está suspendida. Llamen a una ambulancia. El juez golpeó el mazo. El caos inundó la sala. Helen se dobló, gimiendo de dolor. Las contracciones venían en oleadas violentas. El bebé se adelanta. Vanessa se acercó a Pedro, con los ojos brillantes por algo que él no pudo identificar. ¿Ves lo que causaste?
Está de parto prematuro por tu culpa. ¿Cómo sabes los detalles? Preguntó Pedro de repente, con la mente a toda máquina. Del vuelo de las 23 a Lisboa. Nunca te lo dije. Vanessa se quedó paralizada. Lo mencionaste la semana pasada. No lo mencioné. No se lo dije a nadie. Pedro dio un paso al frente. La comprensión lo golpeó como un tsunami. La pista era anónima. ¿Cómo sabes la hora exacta del vuelo? El silencio entre ellos fue roto por el grito de Eline, pero en los ojos de Pedro, por primera vez en meses, había claridad. El pasillo de la sala de maternidad estaba en silencio a las 4 de la madrugada. Pedro caminaba de un lado a otro, con las manos en el pelo y el corazón hecho pedazos. Dentro de la sala de partos, Helen luchaba por traer al mundo a Davi 5 semanas antes de lo previsto. Señor Oliveira, se acercó una enfermera. Tu esposa pregunta por ti. ¿Quiere verme? La voz de Pedro salió entrecortada. Lleva 2 horas preguntando por ti. Pedro entró en la habitación con las piernas temblorosas. Helen estaba tumbada, pálida como una sábana, conectada a una multitud de máquinas. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó entre ellas, algo que las mentiras no habían podido callar por completo. Pedro extendió su débil mano. Lo juro por la vida de nuestro hijo. Nunca planeé huir, jamás. Se acercó, con lágrimas finalmente cayendo libremente. Ella, yo. La evidencia era falsa. Su voz, tan familiar, provenía de la puerta, pero no era la voz de Vanessa. Era la del detective que Pedro había contratado en secreto la semana anterior, cuando todo empezó a desmoronarse. Señor Oliveira, aquí tiene el informe completo. Pedro tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro, todo estaba documentado. Los correos electrónicos rastreados hasta la computadora de Vanessa, las grabaciones de audio editadas con software profesional, las reservas de vuelos hechas con una tarjeta clonada y más. Años de mensajes donde Vanessa le confesaba su obsesión por Pedro a un amigo en línea. Todo era suyo. Pedro cayó de rodillas junto a la cama. Dios mío, Eline, ¿qué he hecho? ¿En qué he creído? Otra contracción azotó a Helen, quien le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Hablamos luego. Ya viene nuestro hijo. 3 horas después, nació Davi, pequeño pero sano. Cuando la enfermera puso al bebé en brazos de Elaine, Pedro estaba a su lado, y ambos lloraron, no solo por el niño que estaba por llegar, sino por el matrimonio que casi perdieron, por la confianza robada, por el amor que, contra todo pronóstico, aún latía entre ellos. Lo siento mucho, susurró Pedro, besando la frente de su esposa. Debí haberte creído siempre. Nos engañaron a ambos. Helen miró a su hijo y luego a su esposo. Pero ahora lo sabemos, y nunca más dejaremos que alguien así entre en nuestras vidas. Afuera, Vanessa era escoltada por la seguridad del hospital. Ya se había emitido una orden de alejamiento. Gritó, lloró, suplicó. Pero para Pedro y Helene, su voz era ahora solo un eco lejano de una pesadilla que finalmente había terminado. La fría luz del pasillo de la comisaría hacía que el rostro de Vanessa pareciera espectral. Sentada en una silla de plástico duro, esposada, aún intentaba mantener la pose de una víctima incomprendida. Pero cuando Pedro y Eline entraron, escoltados por el jefe de policía, algo en su máscara finalmente se quebró. «No puedes hacerme esto», gritó Vanessa, levantándose bruscamente. «Soy su mejor amiga. Siempre he estado ahí. Siempre. Tú nunca fuiste mi amiga». La voz de Helen salió firme, a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. Abrazó a Davi contra su pecho, mientras la bebé dormía plácidamente, ajena al drama. Los amigos no destruyen, no mienten, no roban. Te protegí de un hombre que no te merecía. Vanessa señaló a Pedro, con el rostro desencajado en una mezcla de ira y desesperación. Te conozco desde niña, Helen. Sabía lo que era mejor para ti. No me protegiste. Me envenenaste. Elaine dio un paso al frente y Pedro le sujetó la mano libre. Cada duda que sembraste, cada mentira que susurraste, cada vez que fingiste preocuparte mientras destruías mi matrimonio desde dentro, todo se trataba de ti. Siempre lo fue. El oficial puso una carpeta sobre la mesa. Señora Vanessa Costa, los cargos son graves. Falsificación de documentos, invasión de la privacidad, difamación e intento de secuestro basado en acusaciones falsas. Señor, Oliveira tiene pruebas contundentes de que la mujer instaló software espía en los teléfonos de la pareja,
Clonó correos electrónicos y fabricó pruebas con la intención de separarlos y obtener la custodia del niño mediante acusaciones falsas. ¿Custodia del niño? Pedro frunció el ceño. ¿De qué habla? Vanessa rió, pero fue una risa entrecortada e inquietante. ¿Crees que solo se trataba de separarlos? Tenía todo un plan, Pedro. Te quedarías solo con el bebé desesperado, y yo estaría ahí, siempre disponible, siempre perfecta. Con el tiempo verías que yo era la opción correcta, que siempre lo fui. El silencio que siguió fue ensordecedor. Helen sintió náuseas en la garganta, pero mantuvo la compostura. Estás enferma, Vanessa. Necesitas ayuda profesional, no mi compasión. ¿Enferma? Vanessa se giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre. Te amé como a nadie. Estuve ahí en cada momento de tu vida, y tú lo elegiste a él, a un hombre que conociste hace 5 años. Merecía ser elegido. Me lo merecía. El amor no es posesión. Vanessa, dijo Pedro por primera vez. Su voz estaba cargada de tristeza. Y la amistad no es obsesión. No nos quisiste. Nos usaste para alimentar tu enfermiza fantasía. El delegado hizo una señal y 2 policías se acercaron. Señora Costa, está arrestada. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Mientras se llevaban a Vanessa, ella gritó, forcejeó, profirió amenazas vacías y promesas de venganza. Pero cuando las puertas se cerraron tras ella, acallando sus gritos, Pedro y Helen por fin respiraron. Fue como si se hubieran quitado un peso de años de encima. Se acabó, susurró Helen, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. Se acabó. Pedro le besó el pelo y luego la frente de su hijo. Ahora empezamos de nuevo, como es debido. Habían pasado 3 semanas desde el nacimiento de David y el arresto de Vanessa. La casa estaba en silencio. Solo el suave sonido de la respiración del bebé en la cuna rompía la quietud de la noche. Helen estaba sentada en el sillón del dormitorio, amamantando, cuando Pedro entró con 2 tazas de té. Pensé que dormías, susurró, sentado en el brazo del sillón. No puedo. Elana acomodó a Davi, que mamaba adormilada. Sigo pensando en cómo no vi a Pedro en todos estos años. ¿Cómo pude estar tan ciega? Pedro puso el té en la mesita y se arrodilló a su lado, sujetándole la mano libre, porque era una experta. Te estudió toda tu vida, Helen. Sabía exactamente dónde presionar, cuándo susurrar, cómo tergiversar cada situación. Se lo conté todo. Las lágrimas volvieron, como siempre en las últimas semanas. Mis inseguridades, mis miedos, mis sueños. Y ella lo convirtió todo en un arma. ¿Cuántas veces me dijo que estabas distante cuando en realidad era ella quien creaba la distancia? Muchas. Pedro admitió su voz áspera. Y conmigo no fue diferente. ¿Recuerdas cuando tuvimos una pelea terrible en nuestro 2º aniversario de bodas? Aquella pelea por el viaje que supuestamente no querías hacer. Helen asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Habían planeado ir a Gramado, pero a última hora ella canceló. O eso creía Pedro. Vanessa me envió capturas de pantalla de una conversación donde dijiste que viajar conmigo era una obligación, no un placer. Pedro cerró los ojos, aún ardiendo de vergüenza. Exploté. Te acusé de no quererme. Y estabas tan confundida porque nunca lo habías dicho. Porque yo nunca lo dije. Se pasó la mano libre por el pelo. Dios mío, Peter, cuántas discusiones se inventaron. Cuántos silencios se impusieron con mentiras que ni siquiera eran nuestras. David soltó el pecho, satisfecho y profundamente dormido. Peter lo levantó con cuidado, lo colocó en la cuna y lo cubrió con la manta azul. Cuando regresó con Helen, ella lloraba en silencio. Oye, oye. La sentó en su regazo y la abrazó con fuerza. Sobrevivimos. Estamos aquí. Pero casi no lo logramos. Helen sollozó contra su pecho. Casi lo logró. Pedro, unas semanas más y tal vez, solo tal vez, no habría habido vuelta atrás. Empezaba a odiarte, a creer que tenías otra mujer, que nuestro matrimonio era una mentira. Yo también. Peter confesó con la voz quebrada. Empezaba a verte como un enemigo, como alguien que iba a robarme a mi hijo. Vanessa era tan convincente, tan presente, y siempre envolvía el veneno en papel de regalo. Sabes, te lo digo porque te quiero, porque me importas. ¿Cómo iba a dudarlo? Permanecieron así durante largos minutos, aguantando, dejando caer las lágrimas, permitiéndose finalmente sentir todo el dolor de lo que casi habían perdido. La manipulación de Vanessa había sido tan sutil, tan meticulosa, que incluso ahora,
Sabiendo la verdad, era difícil distinguir dónde terminaban sus verdaderos sentimientos y dónde empezaban los infundados. «Vamos a necesitar terapia», dijo finalmente Helen, secándose la cara. «Terapia individual y de pareja, porque esto ha dejado cicatrices profundas». «Lo sé». Pedro asintió, besándole la sien. «Y lo haremos. Sanaremos juntos». El juicio de Vanessa estaba programado para un gris martes de julio. Pedro y Elina entraron a la sala de la mano. David dormía plácidamente en su cochecito. Durante los últimos 2 meses, habían trabajado intensamente en su relación. Terapia 3 veces por semana, conversaciones profundas que duraban toda la noche, reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, la confianza destrozada. Vanessa entró esposada, con el uniforme naranja de la prisión. Había perdido peso, llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada y profundas ojeras le marcaban el rostro. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Pedro, aún conservaba ese brillo obsesivo, esa chispa de esperanza delirante. «Orden en la sala». El juez golpeó el mazo. «Estamos aquí para juzgar a Vanessa María Costa por los delitos de falsificación de documentos, difamación, invasión de la privacidad, instalación de software espía sin consentimiento e intento fraudulento de obtener la custodia de un menor». El fiscal se puso de pie, y su voz resonó por la sala. «Su señoría, este no es un caso común de celos o envidia. Es un caso de manipulación psicológica sistemática, llevada a cabo durante años con el objetivo específico de destruir un matrimonio y apropiarse no solo del cónyuge, sino también del hijo fruto de esa unión». Empezó a presentar las pruebas: correos electrónicos rastreados a la dirección IP de Vanessa, grabaciones de audio con claras marcas de edición digital, registros de compras de software de clonación, conversaciones en foros en línea donde Vanessa, bajo seudónimo, discutía cómo separar a una esposa de su esposo sin dejar rastro. Testigos confirmaron su comportamiento errático y su declarada obsesión con Pedro. La acusada dedicó años a tejer meticulosamente una red de mentiras. El fiscal señaló los documentos proyectados en la pantalla. «Miren estos mensajes. Vanessa le envía al señor Oliveira. Vi a Helen almorzando con un hombre hoy». Parecía íntimo, pero los registros de celular de Helen muestran que ese día y a esa hora estaba en una cita médica sola con Vanessa, quien la acompañaba. Elana le apretó la mano a Pedro. Recordó ese día. Recordó cómo Pedro había llegado a casa frío y acusador, y cómo no había entendido por qué. Ahora lo sabía. Y para la señora Oliveira, continuó el fiscal, mensajes como: «Elina vio a Pedro salir de un motel en la zona sur. Espero que sea trabajo, pero las investigaciones demuestran que el señor Oliveira nunca estuvo en esa región». La foto enviada por el acusado fue capturada digitalmente. Vanessa se removió incómoda en su silla. Su abogado, un hombre cansado de defender lo indefendible, se puso de pie. «Su señoría, mi clienta sufre un trastorno límite de la personalidad sin diagnosticar. Necesita tratamiento, no prisión. El trastorno no es excusa para destruir vidas». El juez respondió con severidad. «Continúe, fiscal». «Su señoría, la máxima manipulación fue la invención de pruebas de que la señora Oliveira planeaba huir del país con el bebé. Con información falsa, reservó vuelos con una tarjeta de crédito clonada y envió una denuncia anónima al señor Oliveira. Todo estaba calculado para que ocurriera durante su embarazo avanzado, cuando ella estaría más vulnerable y el señor Oliveira más protector. El objetivo era provocar una separación tan profunda que fuera irreversible. Y entonces, como fiel amiga de ambos, se posicionó para consolar al señor Oliveira y, finalmente, asumir el papel de madre del niño». Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez parecía conmocionado. «¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Costa?», preguntó el juez. Vanessa se levantó lentamente y, para horror de todos, sonrió. «Lo hice por amor, todo por amor. Pedro merecía a alguien mejor, y yo podría haber sido perfecta para él». El silencio que siguió fue absoluto. La sentencia llegó rápida y definitiva. 5 años de prisión, más 3 años de medidas de protección tras cumplir la condena. Se llevaron a Vanessa sin decir una palabra. Su mirada estaba vacía, como si finalmente comprendiera que su fantasía nunca se haría realidad. Afuera del juzgado, Elina respiró hondo el fresco aire de la tarde. Pedro estaba a su lado. David ya estaba despierto, observando con curiosidad el mundo que lo rodeaba, con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. «¿Sabes qué es lo que más duele?»,
dijo Helen, rompiendo el silencio mientras caminaban hacia el coche. No es la traición en sí, sino darme cuenta de que todos esos momentos que consideraba preciosos eran falsos. Cada vez que me abrazaba cuando lloraba, cada conversación nocturna, cada consejo, todo estaba teñido de envidia. Pedro se detuvo, obligándola a detenerse también. No, Helen, no le des ese poder. Tus sentimientos eran reales. Tu necesidad de amistad era real. Ella era la falsa. No dejes que te robe también los recuerdos. Pero como no lo vi, insistió Helen, con la frustración a flor de piel. Las señales estaban ahí. Como siempre encontraba la manera de tocarte, como siempre me hacía sentir que no valía lo suficiente, como siempre estaba disponible pero nunca tenía relaciones porque era buena en lo que hacía. Una nueva voz entró en la conversación. Era la psicóloga de la pareja, la doctora Marina, quien había testificado en el juicio. Se acercó, con el rostro amable, ahora más serio. La gente como Vanessa estudia a sus víctimas. Identifican inseguridades y las explotan. No le fallaste a Verín. Ella falló en ser humana. La doctora tiene razón. Pedro asintió. ¿Y sabes lo que me dijo la terapeuta la semana pasada? Que tenía tanto miedo de ser como mi padre, que abandonó a mi madre, que me volví hipervigilante. Y Vanessa se aprovechó de eso. Cada comentario sobre tu distancia, sobre tu posible infelicidad, impactaba precisamente en ese miedo. Sabía que entraría en pánico. La doctora Marina asintió. La envidia patológica se disfraza de cariño porque así es como se presenta. Es el caballo de Troya emocional. La persona envidiosa no llega diciendo, quiero destruirte. Llega diciendo, me preocupo por ti mientras siembro las semillas de la destrucción. Y peor aún, Helen siguió poniendo a David en la sillita del coche. La cosa es que una parte de mí todavía siente lástima por ella. Todavía recuerdo a la niña de 7 años, que era mi mejor amiga en el parque. ¿Cómo puede alguien llegar a ser así? Esa es una pregunta que tendrá que responder en la terapia obligatoria en prisión. La doctora Marina dijo, pero ustedes no pueden asumir la responsabilidad de su enfermedad. Ustedes fueron víctimas, no la causa. Pedro abrazó a Eline por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro, mientras ambos miraban a su hijo. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto?, murmuró. Que el amor verdadero no siembra dudas, no susurra venenos, no necesita menospreciar a los demás para brillar, y que de ahora en adelante vamos a construir muros alrededor de nuestra familia. No muros de aislamiento, sino muros de discernimiento. Muros de discernimiento, repitió Helen, girándose para besarlo. Me gustó. Mientras conducían a casa, el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Y por primera vez en meses, Helen sintió algo que creía haber perdido para siempre. Paz. 6 meses después, la casa tenía una energía completamente diferente. Las paredes, que antes albergaban secretos y sospechas, ahora resonaban con risas y conversaciones sinceras. David crecía rápido, un bebé gordito y feliz que sonreía a cualquiera que se acercara. Era sábado por la tarde y Pedro estaba en la cocina intentando hacer un pastel con resultados cuestionables. Eline iba y venía, dándole consejos no solicitados y riéndose de su incompetencia culinaria. ¿Le pusiste sal en lugar de azúcar?, preguntó, probando la masa y haciendo una mueca. No, yo sí. Pedro miró las ollas. Ay, no, cariño. Señaló a David, que estaba en su trona chupando un juguete. Cuidado, está empezando a imitar sonidos. ¡Caramba!, balbuceó David y ambos se quedaron paralizados antes de estallar en carcajadas. Genial. Nuestra primera palabrota. Pedro levantó a su hijo y lo hizo girar. Tu madre me va a gritar. Elaine se rió, pero había algo de verdad en ello. La terapia había sido intensa y dolorosa. Habían desenterrado heridas que iban más allá de la manipulación de Vanessa, inseguridades personales, malos patrones de comunicación, expectativas tácitas. «Sabías que siempre he tenido miedo de no ser un buen esposo», dijo Pedro de repente, poniéndose serio. «Mi padre nos abandonó cuando tenía 8 años. Mi madre estaba destrozada. Y yo siempre pensaba, ¿y si soy como él? ¿Y si me pasa algo?» Se acercó y le puso las manos en la cara. «Amor, no eres tu padre. Te quedaste». Incluso cuando las mentiras eran convincentes, incluso cuando te las creías, no huiste. Luchaste, aunque al principio estuvieras en el bando equivocado. Y cuando la verdad salió a la luz, tuviste el valor de admitir tu error y reconstruir.
¿Y tuviste el valor de perdonarme? Pedro la besó en la frente. No sé si lo merecería en tu lugar. Ambos fuimos víctimas. ¿Recuerdas? Yo también creí mentiras sobre ti. También dejé que Vanessa me convenciera de que me engañabas. Helen suspiró. La diferencia ahora es que hablamos de todo, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele. Pedro estuvo de acuerdo. Habían establecido nuevas reglas. Nada de redes sociales sin transparencia, contraseñas compartidas no por obligación, sino por decisión propia. Conversaciones diarias sobre el día, sentimientos, preocupaciones y, lo más importante, nunca más permitir que una tercera persona se inmiscuya más en sus problemas que ellos mismos. ¿Sabes de qué me di cuenta en terapia?, dijo Helen, mientras empezaba a limpiar el desorden de la cocina, que estaba usando a Vanessa como apoyo emocional. En lugar de hablar contigo sobre mis inseguridades, estaba hablando con ella, y ella estaba usando esa información en nuestra contra. Y yo hice lo mismo. Pedro admitió. Cuando tenía dudas sobre nosotros, en lugar de preguntarte directamente, dejaba que ella me las planteara. Era más fácil que tener conversaciones difíciles. Pero ahora tenemos conversaciones difíciles todos los días. Helen sonrió. Y sabes, cada vez es más fácil. De verdad. Pedro la abrazó. David, apretado entre ellos, gritó alegremente. ¿Y sabes qué más? Te quiero más ahora que el día de nuestra boda. Incluso después de todo, preguntó Helen con vulnerabilidad. Precisamente por todo. Pedro respondió, porque ahora nuestro amor es consciente, ¿no? Basado en ilusiones o en no haber enfrentado tormentas. Se basa en haber pasado por un infierno y haber elegido activamente permanecer juntos. Eso es mucho más poderoso que cualquier romance de cuento de hadas. Esa noche, después de acostar a David, se sentaron en el sofá, entrelazados, viendo una película tonta, sin prestar mucha atención. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos detonantes, donde una palabra o situación nos hacía retroceder a los meses de manipulación. Pero ahora tenían herramientas, tenían comunicación, tenían elección consciente. Pedro Helen susurró en la oscuridad. Gracias por no rendirte. Gracias por darme una segunda oportunidad para hacerlo bien. Y allí, en la simplicidad de ese momento, lo entendieron. El amor verdadero no se trata de no caer nunca. Se trata de caer, lastimarse y elegir levantarse juntos. Se trata de reconstruir desde los escombros y crear algo más fuerte que el original. Vanessa había intentado destruirlos, pero sin darse cuenta había forjado algo inquebrantable. Afuera, la luna iluminaba el jardín que Pedro había empezado a plantar. Una nueva tradición, dijo, para que David creciera viendo nacer y florecer las cosas, como matrimonio de sus padres, plantado en buena tierra, regado con honestidad y protegido de las plagas que intentaban destruirlo. ¿Sabes qué le diremos a David cuando crezca y pregunte por todo esto?, murmuró Helen adormilada. Que el amor verdadero sobrevive hasta las mentiras más elaboradas, respondió Pedro, besándole el pelo. Que la familia no se trata de nunca tener problemas, sino de afrontarlos juntos. Y que algunos vienen disfrazados de amigos, pero sus acciones siempre revelan sus verdaderas intenciones. E incluso cuando todo parece perdido, añadió Helen, siempre hay esperanza si decides luchar por lo correcto. En la habitación contigua, David dormía profundamente, ajeno al viaje que sus padres habían emprendido para asegurar que creciera en un hogar de verdad, no en uno de ilusiones. Un hogar donde el amor se demostraba no con la ausencia de tormentas, sino con la decisión de tomarse de la mano ante cada rayo. Y en algún lugar, en una celda fría, Vanessa finalmente comenzaba a comprender lo que había perdido al elegir la obsesión sobre el amor genuino, la manipulación sobre la honestidad, el control sobre la libertad. Pero para Pedro y ella, ese capítulo estaba cerrado. Habían reconstruido lo que las mentiras habían destruido, y lo que habían construido ahora era más fuerte, más real y completamente suyo. Te amo, Elaine Ferreira Oliveira, susurró Pedro en la oscuridad. Te amo, Pedro Oliveira, respondió ella, para siempre, de verdad, esta vez. Y esta vez no hubo dudas, ni susurros venenosos, ni sombras entre ellos, solo amor puro, probado e inquebrantablemente real. Y dime, ¿crees también que el amor verdadero puede superar cualquier intriga y maldad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Te conmovió la historia de Elina y Pedro? Suscríbete a nuestro canal y sorpréndete con muchas otras historias sorprendentes.